Soy de Montevideo, nacido en el Prado, hace 80 años. Y maravilloso porque en ese momento no había muchas casas. Mi casa era una casa muy grande. Sobre la Rañaga, a media cuadra donde está ahora el monumento a Saravia, y a media cuadra el botánico. O sea que yo tenía el fondo de mi casa, el jardín de mi casa, pero tenía todo el botánico y todo el Prado. Y eso yo lo viví la niñez, la infancia y hasta la juventud, hasta los 30 años. Soy pradense a muerte. Y con el teatro yo era militante de la Acción Católica, era católico. Y ahí en la parroquia que había en Millán y Lucas Oves, en el Prado, había siempre actividad, como hay en las parroquias, fútbol, básquetbol. Y había también un salón de cine. Y a mí se me ocurrió, con otro grupo de jóvenes, hacer un teatro parroquial. Y ahí actué por primera vez en ese grupo amateur. Claro, yo ya venía influido de ver mucho teatro. Mi familia me llevaba al teatro. Sobre todo yo tenía un tío, el tío Pepe, que me llevaba más que nada al Teatro Solís, a la Comedia Nacional. Pero también iba al Teatro Independiente y además Juan Jones, que era mi tío, primo hermano de mi padre, era actor de la Comedia Nacional. Era un actor ya reconocido. Entonces yo siempre ya desde la adolescencia, a través de ser espectador y también de leer mucho teatro, me gustaba leer mucho. Shakespeare me lo había leído todo. Y poco a poco me fui inclinando hacia ahí. Cuando terminé el liceo me fui a hacer un bachillerato de Derecho en el IABA, pero ahí la vocación de teatro pudo más y en 1963, o sea, cuando tenía 21 años, 22 años, 21 años, entré en la Escuela de Arte Dramático y de ahí nunca más salí. Mirá, yo trabajaba en el Círculo Católico de Obreros. Estaba de secretario del subgerente del Círculo Católico, que era un mutualista. Y llegaban las 4 de la tarde y a mí me daban unos dolores de estómago impresionantes, ¿no? Y bueno, como estaba ahí en el sanatorio, en el hospital, fui a ver al médico que se encargaba de eso, que era Pérez Fontana. Y me hicieron un entube, me hicieron una revisación. Y entonces él me dijo, decime una cosa, ¿a vos te gusta trabajar acá? Y yo dije, no, a mí no me gusta trabajar, digo, ni acá ni en ningún lado, pero menos acá. Digo, ¿qué te gusta hacer? Y me gustaría hacer teatro. Andá, me dijo, andá a hacer teatro. Y ese mismo año me anoté en la Escuela de Arte Dramático y dejé de trabajar. Lo que no le cayó muy bien fue al viejo, ¿no? Fue bravo, fue bravo. Porque claro, tenía la expectativa de, sobre todo mi padre, que había querido ser abogado, pero como mi abuelo murió muy joven y él tuvo de joven que pasar a agarrar la presidencia de la empresa, que es una empresa muy grande, y no había podido estudiar abogacía, él quería que yo fuera abogado, y no fue así, no se dio así. No se dio así. En ese momento no lo entendieron, no lo entendió. Después sí, mi madre enseguida, a las pruebas de fin de año de la Escuela de Arte Dramático, iba y me siguió toda mi carrera. A mi padre le costó un tiempo más. Pero bueno, lo aceptaron. No tuvieron más remedio porque fue vocacional, me largué con todo. Lo que pasa es que yo ingresé a la Escuela de Arte Dramático en un curso de noche, precisamente porque estaba trabajando, que era sobre el método de Stanislavski. Era un curso de extensión que tenía la Escuela de Arte Dramático. Después que hice ese año, es que ingresé al curso de la Escuela de Arte Dramático del primer año. Ahí no necesité prueba porque ya había hecho el curso anterior y me había servido como prueba. Pero en las escuelas y todas las escuelas que yo dirigí siempre,
para entrar hay que hacer examen, una prueba, ¿no? El teatro nunca, a nivel de popularidad, en el sentido que le damos nosotros, de lo que puede ser un espectáculo masivo, eso, el teatro en ninguna parte del mundo fue eso. El teatro fue hasta el 1900, pero después vino el cine, y ni hablar de cuando vino la televisión. Cuando era el único espectáculo, sí, era el espectáculo central. En nuestra época todavía el público montevideano era muy teatrero, porque estaba el Teatro Independiente, estaba la Comedia Nacional, y había 10 grupos muy importantes, todos con sus salas, con sus instituciones, con sus elencos, llenos siempre, siempre llenos. Y date cuenta del nivel cultural que había en Uruguay, que cuando venían desde Francia, de Inglaterra, de Italia, Vittorio Gassman, por ponerte, pero cuando venían los franceses y así traían Molière en el Solís, y ellos hacían un chiste, Molière, el público entero se reía, y ellos quedaban admirados. ¿Cómo puede ser que acá, en Montevideo, el público se ríe como se ríen en París? Date cuenta el nivel cultural que tenía el público uruguayo. Y Gassman, el mejor actor italiano, uno de los mejores del mundo en ese momento, Gassman en Italia, Lorenzoni viene en Inglaterra, Gassman decía que cuando venía a Montevideo, antes de entrar, la mariposa en el estómago. Porque había un público muy exigente y una crítica muy exigente. Todos los diarios tenían un crítico, y si te lo empiezo a nombrar, ¿no? El diario de la noche estaba Peñasco, gran profesor de literatura, y en la mañana estaba Benedetti. En el diario Acción estaba Ángel Rama. En El Plata estaba Tabaré Freire. En El País estaba Abondanza, pero antes había estado, y en El Día estaba Martínez Moreno. Eran todos de un nivel intelectual. Date cuenta vos que en Marcha, el crítico de cine era Wilson Ferreira Donate. La política, los políticos, los artistas, los intelectuales, nos reuníamos todos en el Sorocabana, a tomar café toda la tarde y a escuchar las discusiones que había entre ellos, los historiadores. No había politólogos, ¿no? No, de decadencia yo no hablo de cambio total. Es otro mundo. No tiene nada que ver. Porque no hay lugares donde vos puedas encontrarte, como nosotros nos encontrábamos, que sé, con Real de Azúa, con Reyes Abadí, con Tucho Metol, y eran los grandes pensadores, políticos, historiadores, escritores, ahí estaban los críticos, pero ahí iba Candó, iba Barnero, pasaba Atahualpa el Chopo. Te dio el Sorocabana de la Plaza Libertad, como el Sorocabana de la Pasiva, el Tupinambá, que era un restaurante donde iba toda la gente de teatro. Había lugares donde iba, hasta hace poco, hasta el año 90, hasta el 95, 96, la gente de teatro después, los actores, ¿no? Los teatreros, y el público también. No nos íbamos a nuestras casas, nos reuníamos a comer y a chupar, a hacer boliche. Yo hice boliche toda mi vida. Desde que entré a la escuela de dramático, ya te digo, hasta la película de los 90, la costumbre era después del ensayo, la seguimos, y ahí la noche. La noche montevideana era una noche fermental. Por ejemplo, en la Ciudad Vieja era maravillosa, porque estaban los grandes, los cabarets. Los marineros que venían desde el puerto entraban a los cabarets y bueno, nosotros bajábamos la noche y nos mezclábamos ahí. Íbamos a los cabarets, donde estaban las prostitutas, las madamas, nos conocían. La noche montevideana era maravillosa. Primero una gran crisis política, ¿no? La crisis política de los 60 y los 70, al final, cuando vino la dictadura, eso fue un quiebre enorme cultural, que influyó hasta hoy.
Es un antes y después. Después de la dictadura vino una especie de primavera que yo le doy un periodo de 10 años, digo, entre el 85 y el 95. Y a partir del 95 y de la crisis del 2000 empezó otro Uruguay, completamente diferente. Por ejemplo, se bajaron los programas de televisión, todos los nacionales, abajo. Vino como una invasión porteña. El teatro uruguayo siempre fue el mejor teatro de habla hispana. Mejor que Chile, mejor que la Argentina y por supuesto mejor que España. Mejores actores, mejores textos, mejores directores. El mejor teatro está considerado cuando tú ibas cuando después, yo te hablo de la década del 90, cuando ibas a pasar los festivales en Bogotá, en Manizales, en Caracas. No, el teatro uruguayo era el teatro del sur. Ellos lo veían como un teatro culturalmente muy... Y era verdad. Teníamos escuelas, teníamos espectáculos permanentemente. Eso se fue degradando. Yo no digo, no quiero juzgar, no puedo decir que aquello era mejor. Fue diferente, completamente diferente. Los grandes actores que había cuando yo empecé a hacer teatro, tanto en la Comedia Nacional como en el Teatro Independiente, eran personas que eran reconocidas por el pueblo. Aunque siempre el público de teatro, como el público que consume el cine o el arte, no es masivo. No es verdad eso, ¿no? Siempre fue así. Pero sin embargo, había un reconocimiento de aquellos incluso que no iban al teatro, que no consumían ni ballet, que no iban al Sodre, no consumían música clásica, no consumían ópera, no consumían teatro, pero veían en los institutos culturales del Uruguay cosas que para ellos eran importantes y se sentían representados. Ni hablar cuando nosotros llegamos con la televisión. Cuando yo empecé a hacer teatro y televisión al mismo tiempo, por mi tío Juan, en el canal 12 estaba Espacio 12, que lo encabezaba Juan Jones, después estaba uno encabezado por Nelly Huitiño, por Dat Feir, y después otro por Estela Castro. Eran adaptaciones de obras de teatro a la televisión. Eso consumía el público que tenía televisión. Tampoco la televisión era masiva, era de clase media, clase alta, clase media. Después se fue popularizando la televisión. Bien, ahí hicimos Telecataplum, Plop, de Calegrón, Jaujarana, ¿no? Bueno, llegado el año 2000, fines de la década del 90, eso desapareció del Uruguay. No hubo más. Y el público se retiró del teatro también. Pero eso es un fenómeno que tiene que ver con una decisión que tomó cierto sector del teatro independiente, o todo el teatro independiente, de no profesionalizarse. Y eso influyó hasta hoy. No, porque en el arte no ocurre eso. El arte evoluciona. Es decir, en el teatro, en todo el arte, pero en el teatro concretamente hay que hacer todo. Siempre se hizo todo. La vanguardia, el modernismo, pero nunca se dejaron de hacer los clásicos. Acá sí vino una ruptura con lo clásico. Pero eso se debió también a la falta de formación. Por ejemplo, nosotros estábamos formados por profesores que nos daban teatro en verso español. Se hacía teatro en verso español. Eso no puede hacer más porque nadie estudia ni sabe decir verso. Eso le pasó a los españoles, no le pasó a los ingleses. Un actor inglés hoy mismo, si no hace Shakespeare, si no hace John Ford, si no hace Marlowe, no hace autor nacional, ¿no? Pero es teatro en verso. Y el teatro español en verso, que nosotros hacíamos,
y que se nos enseñaba a decir el verso, eso fue cortado también. Hubo un cambio cultural enorme, enorme, en el Uruguay y en la Argentina. Ahora, el Uruguay, como no es independiente culturalmente, ahora, depende de la Argentina, fue cada vez más argentinizado. Hoy día es totalmente argentinizado, no solo la cultura, la política. La política está argentinizada, todo se está argentinizando. Eso para mí, eso lo he hablado con gente de la política, lo hemos hablado con gente de la cultura. Dicen, pues eso puede ser un derrame natural. No, no, para mí fue premeditadamente hecho por la Argentina. Date cuenta de una cosa. Si yo quiero hacer una obra de un autor francés en este momento, como Eric Emmanuel Schmitt, que es el mejor autor para mí europeo, le tengo que pedir permiso a Buenos Aires. Si yo quiero hacer Tennessee Williams, tengo que pedirle permiso a Buenos Aires. Es decir, cualquier autor que necesite derecho de autor, tengo que pedirle permiso a Buenos Aires porque Uruguay es una provincia cultural de Buenos Aires. Para los derechos de autor no existen las fronteras, no existen las naciones ni los gobiernos, ¿no? Son las islas. Entonces, cuando tú ves en los derechos de autor, el Uruguay no tiene, está unido a la Argentina. Entonces, ahí hay una oficina del derecho de autor europeo y norteamericano que está en Buenos Aires y no en Uruguay, porque Uruguay no existe para ellos. ¿Por qué no existe? Porque somos una plaza chiquita. Entonces, cada vez que hay que hacer un autor hay que pedir permiso. Ahora, tú tenés programas, por ejemplo, como Polémica en el Bar ahora. Es argentino. Las telenovelas son argentinas, o mexicanas, o venezolanas. El autor nacional y el actor nacional desapareció de la televisión. No solo de la privada, del Canal 5. Lo que pasa es que las cosas nacionales eran buenas. Eran tan buenas que el teatro estaba considerado el mejor de habla hispana y eran tan buenas Telecataplum que iba a Buenos Aires. Y yo actué en Argentina 6 años, en el primer nivel de teatro, con la primera figura. Y ningún actor uruguayo que va a la Argentina es considerado menor, al contrario. Eso nos respetan enormemente. Empezó un desprestigio acá sobre el actor uruguayo. Acá. Para mí hubieron operadores políticos. No lo puedo probar, ¿eh? Obviamente, cuando el teatro se politizó, tomó un sector, y cuando los teatreros, en la inmensa mayoría, se pasó para un partido político determinado, los otros de los partidos políticos se fueron. El público, digo. Primero, ya te digo, hubo una ruptura enorme cuando vino la dictadura, porque vos date cuenta de un país que pierde sus mejores 9 directores. Se tuvieron que ir. Muchos nos tuvimos que ir al exilio, después volvimos. Otros se quedaron. La mayoría volvimos los actores. Pero perdimos 9 directores. Entonces eso produjo un bajón enorme durante la dictadura. Sin embargo, durante la dictadura hubo un teatro muy inteligente, como hubo un canto popular muy inteligente, pero el teatro era más sutil. Y eso trajo un público absolutamente militante contra la dictadura. Pero en ese grupo militante había frente amplistas, quizás en su mayoría, digo que no, pero había blancos y había colorados, wilsonistas, vallistas. Ese era el público de resistencia. El público, digamos, de derecha reaccionario se retiró y no vino nunca más en la dictadura. Y no volvieron. Cuando volvimos a la democracia, el público ese volvió. Pero a medida que el teatro independiente se fue politizando hacia la izquierda, hacia el Frente Amplio, vamos a decirlo, ¿no? El público blanco y colorado dejó de venir.
Ahí perdimos mucho público. Y cuando definitivamente el teatro independiente decide hacer el socio espectacular, es decir, bajar todos los precios, quedarse con la plaza, un dumping, que económicamente es un dumping, bajar los precios, fíjate vos, que lo que paga un espectador en un mes, 300 pesos, es lo que yo cobro para ver una obra. Entonces se llevaron todo el mercado hacia ahí. No se estaba hundiendo nada. Eso no es verdad. ¿Cómo se estaba hundiendo? No es verdad, no es verdad. No quisieron profesionalizarse. Porque si fuera algo culturalmente importante, como vinieron los brasileños y dijeron, ¿y esto? Esto es un horror. No, los argentinos vinieron y dijeron, ¿y esto? Esto es un espanto. Vinieron los chilenos y dijeron, ¿el uruguayo se convirtió en esto? Porque el teatro espectacular existe solo en Montevideo. ¿No? Es como si los jugadores de fútbol no cobran más por jugar al fútbol y el público entra gratis a las canchas. Entonces el jugador profesional se va o se funde. ¿Y qué hicimos nosotros los que nos quedamos fuera? Y tuvimos que recurrir a los teatros privados. Ahí perdió otro público. Se dividió el público. Hasta hoy. Cada vez perdió. Entonces tú vas hoy a una función de teatro y decís, mira, el teatro está lleno, hay 200, ¿vas a decir boletería? Sí, pero hay 20 vendidas. Es decir, profesionalmente el teatro uruguayo se hizo amateur. En vez de profesionalizarse más, y ahí es donde los argentinos y los canales y las radios dijeron, así que no hay más teatro profesional en Uruguay. Y nosotros le vamos a poner aire y micrófono a gente que es amateur cuando nosotros somos profesionales. Lo dijeron los mismos periodistas, ¿no? No va más. Entonces, hoy tenés que se hacen los Florencios y el público no se entera. Tú decís, ¿quiénes son las figuras de la Comedia Nacional? Nadie sabe. Lo decís en reuniones normales, acá, en Maldonado, donde sea. Che, ¿ustedes conocen a fulano de tal? Empiezo a nombrar actores de teatro independiente, no sé quiénes son. La desconexión con el pueblo fue total. Se hizo, desde el punto de vista cultural, esto va a traer gente, porque como es barato, la cultura no importa. La cultura artística no importa, siempre importa si es que va a transmitir mis ideas políticas. Y si no, no interesa. No es rentable si está mal hecha, sino es muy rentable. La cultura da trabajo. Enorme. Y si no, mira lo que es la industria del cine. Lo que es la industria del espectáculo en Broadway, en Londres, en Moscú, en París. Lo que pasó es que las salas después tuvieron que ir adecuándose al ritmo del socio espectacular. Entonces hoy, si tú vas a una sala, te dan 12 funciones, 8, porque después tiene que venir otra y otra y otra. No, y entonces el Montevideo no tiene rigor, no tiene profesionalismo, es un caos, se hacen 320 espectáculos por año cuando Londres hace 43. Esto es amateur. No es que hay 10 cuadros en la A, no, hay 70 cuadros en la A. No hay campeonato ni público que aguante. No hay en el Uruguay 320 espectáculos buenos, porque no hay 10 directores buenos, no hay 15 actores buenos. Para mantener una temporada normal como era antes. Había 10 teatros, todos llenos, primero porque hacían grandes textos, grandes actores, y el público era muy grande. Había 120.000 y ahora tenemos 12.000. ¿Qué pasó? En vez de aumentar, se fueron. Gente que está ensayada durante toda la pandemia va y hace 8 funciones. Vos no podés poner plata un productor que gasta en derecho de autor en la Argentina, ¿no? Que te dan el permiso, $3.500, $4.000, $5.000 para hacer 8 funciones. Te vas a agarrar y memorizar una obra y para 8 funciones, pero eso es de parroquia.
Teatro parroquial. Yo hice más funciones en la parroquia que actualmente en el teatro. Si tuviera que hacer, no lo hago. Yo siempre le digo a los dueños de los canales, productores, yo sé que si nosotros nos damos rating, también no nos contraten. Entonces pongo una cosa mejor que la que hacemos nosotros, no peor. 80% se nace y un 20% que tenés que agregarle de estudio. Y si tenés ese 80 y no le metiste el 20, seguramente no llegás. Pero si no tenés el 80, con el 20 solo no te alcanza. Las dos cosas. Pero yo conozco a grandes actores que no tienen formación, que no han pasado por ninguna escuela, acá y en todo el mundo. Y en el cine ni hablar. ¿No? Los grandes actores tienen sus estudios. En todas partes del mundo hay escuelas de cine. ¿No? Porque la actuación, como tú lo decís, es absolutamente diferente. Toda la técnica es otra. Pero el trabajo del personaje es el mismo. La construcción del personaje, la metodología es la misma. Lo que cambia, obviamente, es que una cámara no puede tener la proyección de voz, la gesticulación, la verdad que tiene que tener cuando estás en un escenario y tenés una persona a 50, 60 metros. Pero eso es cuestión de enseñarle a los actores. Eso le pasó a todos. ¿No? Tú mirás ahora Netflix y tú ves actores noruegos, suecos, dinamarqueses, actores que yo nunca había visto, que son mucho mejor que los estadounidenses. No tienen actor de estudio, ¿no? Son espectaculares como actores de cine, espectaculares. A mí les creo todo lo que me dicen. Mirá que a nosotros nos cuesta, ¿no? Cuando vemos una película siempre vemos la cámara donde está, ¿viste? Donde está atrás, todas esas cosas. Pero cuando te metes, esta gente tiene un trabajo interior enorme. Rigor, estudio, dedicación, todos los días. Es una profesión que estás todos los días. O sea, no, es imposible que vos digas, hago esto y después me meto en la política, o después voy y me hago protestante. No. Sos actor y tenés que dedicarte a eso. No, como un oficio. Que es la profesión más difícil del mundo. Ser actor, construir un personaje y transmitirlo como verdad para que el público lo agarre, es lo más difícil que hay. No, pero ¿sabes por qué no lo decimos nosotros? Lo dicen los psiquiatras, lo dicen los psicólogos, lo dicen los espías, los que preparan espías para que mientan. Fingir es una cualidad humana, ¿verdad? Pero el fingimiento del actor es diferente. Pero esa capacidad que tiene el hombre la transformamos en arte. El hombre puede fingir, el animal no. No, es natural en el hombre el fingimiento y el hacer personajes. ¿No? No es lo mismo que yo soy papá cuando soy abuelo, no es lo mismo que soy actor, que ahora, no, hacemos consciente e inconscientemente, el ser humano hace cantidad de personajes. El artista actor que hace, lo hace conscientemente y con otra finalidad, con la finalidad de transmitir un autor, ¿no? Ni siquiera, yo no hago a Shakespeare porque estoy de acuerdo con la ideología de Shakespeare. Yo no hago a Tennessee Williams por Tennessee Williams, por lo que piensa él. ¿No? Lo hago por lo que piensa él, no por lo que piensa Roberto Jones. Pues yo estoy en contra de lo que piensa Ibsen. Estoy en contra de lo que piensa Arthur Miller. Pero lo tengo que hacer porque se lo tengo que dar al pueblo, que es donde yo vivo. Es el que me dio la plata para que yo me forme. Hay que separar. Porque si tú decís que únicamente son buenos los que piensan políticamente como la mayoría, estamos liquidados. Es lo que pasó en la Unión Soviética. Nos dieron un dramaturgo de 70 años. Uno, nos dieron, ¿Qué pintor? ¿Qué cineasta? ¿Viste que no hay? 70 años al cohete, culturalmente, No hay. En cambio, ¿dónde? Te digo porque Tepliakov lo traje yo al mejor director ruso de teatro.
Él nos contó lo que era hacer teatro en la Unión Soviética, lo que sufrían los actores. Un régimen policial. ¿Qué vamos a hacer? Y mientras tanto ellos se iban a Londres a hacer teatro. Y trataban de traer profesores de Londres o de Francia. Porque hay una cosa que es evidente. Yo soy actor, nací en Occidente, y mi cultura es europea. ¿Qué voy a hacerle yo? ¿Que voy a empezar a hacer teatro chino? Ahora cuando venga el imperialismo chino, bueno, tendrán que empezar a achinarse. Yo a esta altura de mi vida no me puedo achinar. No tengo nada que ver con la cultura china. ¿Cómo hago yo para ser personaje? ¿Cómo hago yo, hombre de teatro, para meterme dentro de una cultura china? Yo me meto dentro de una cultura francesa, italiana, rusa. Yo soy fanático de la Aucher, me encanta. Los rusos, porque amo a Dostoyevsky, a Tolstoy, ¿no? A Gogol. Por favor, Chejo, esa cultura a la que yo pertenezco es lógico, además por el lenguaje. Yo no soy músico, lo mío es la lengua. Estoy limitado al Uruguay y a la Argentina, porque ya cuando vamos a los festivales ya hablamos otro idioma, la gente nos cuesta entrar, imagínate vos. Pero pertenezco a esa cultura. Todo el teatro uruguayo pertenece a esa cultura. Cuando políticamente me tengo que poner contra esa cultura, y sonamos. Porque el pueblo ya está en otra. Pero yo quiero llevar al pueblo a que tenga que aceptar la cultura esta. La que yo digo, política. Y la gente no. Se fue. ¿Y eso pasa con Se dejó de hacer Florencio Sánchez. Porque es uruguayo. Porque es rioplatense. Y no es vanguardista. No es raro, ¿viste? Es pan y vino. Le encanta a los uruguayos. Ponés un Florencio Sánchez y se llena. Pero eso no hay que hacerlo, ¿eh? Tenemos que hacer el Giorgio Brunchi, que además cobra derecho de autor, autores nihilistas que pasaron 2 guerras, que viven en la nieve. No tienen nada que ver con nosotros. Pero no son uruguayos. Si son uruguayos, si está cerca, si tú adaptas un clásico y lo traes al público uruguayo, tampoco no hay que hacer eso. Pero eso lo dicen los intelectuales del teatro. El público está deseando teatro popular y nacional. Pero tuve grandes actores hubo en Uruguay. Actores de un nivel, ya te digo, mejor de habla hispana. ¿Qué querés que te diga? Candó, Barnero, Mingo Solari, Triador, Maruja Santulo, Estela Castro, Estela Medina para ver la Comedia Nacional. Gentile, en el Galpón, ¿no? En el Galpón, Atahualpa el Chopo, Campodónico, Gentile. Pará, te sigo nombrando de todo, de los 10 teatros. Grandes actores. Obvio, y nadie se acuerda de mí. Porque se van a acordar tampoco de otros. Salvo la dictadura, el Estado nunca se metió a segregar nada, en ningún orden. Por eso cuando nosotros nos dicen, ahora vienen con la ideología de género, como le quieran llamar, y si nosotros actuamos todo el tiempo con lesbianas, con homosexuales, siempre fue así, no de ahora. Yo hace 60 años que hago teatro. Desde que entré al teatro, estaba lleno de homosexuales, a los cuales la izquierda echaba de sus instituciones, por ser homosexuales. Pero no hubo nunca, desde el Estado, ni blanco, ni colorado, ni frente amplista, a decir, fulano de tal, no, yo lo digo, no, eso no. Yo lo que digo es que en general, en el Uruguay, en todos lados, a la cultura artística, en América Latina,
En Estados Unidos todo privado, pero Europa le da subvenciones al cine, ¿no? Al teatro, a la pintura, a la cultura artística. En estas latitudes la cultura artística, toda ella, está devaluada y no interesa. Es un ganglio. Es un ganglio más que no interesa nada. No interesa la educación, ¿no? No interesan los niños escolares, ni liceos, va a interesar a la gente de los teatros. No les interesa. Porque hoy en día el mundo es por interés. A mí me duele aceptar esa política de los pueblos, las naciones tienen intereses, no amistad. Es duro. Que todo sea interés. Yo era joven, estudiante, y yo iba, después de mis clases, me iba al Teatro del Pueblo, o al Teatro Universitario, o al Citlowski, o al Galpón, a ver ensayar. Y cada estreno de la Comedia Nacional, o del Galpón, o del Circular, o del Teatro del Pueblo, era un estreno del teatro. Era un movimiento que íbamos todos juntos, éramos todos compañeros, asambleas de 800 actores. No hay más asambleas. No hay más asambleas. No lo puedo hacer porque yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar. Nietzsche, el filósofo, Nietzsche, el gran filósofo alemán, fines de 1800, predijo todo esto que está pasando. ¿Qué dijo? La Europa... Dios primero, ¿no? Sí, eso no dijo eso. El superhombre. Sí, pero suelto a parar. No, si tirás palabras así, dijo cualquier cosa. No, dijo bien clarito, esta civilización occidental europea, ahora sí yo le pongo palabra, vanilismo, palabra de él. Sí. ¿Qué hubo después? Guerra, 2 guerras mundiales, destrucción total de Europa, mandaron a los jóvenes a la muerte, millones y millones de jóvenes a morirse, holocausto, genocidio en Ucrania, genocidio de gitanos, genocidio de armenios, bomba atómica, y sigue la guerra, y pandemia arriba. ¿Te parece que no tenés razón, Nietzsche, cuando decía, este mundo que mató a Dios, ¡chau! Humanamente, chau, Yo no hablo tecnológicamente. Humanamente, chau. Y chau, 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 chau. Somos viejos. Yo soy viejo. ¿Qué voy a defender? No puedo defender. ¿Qué voy a defender? No puedo, ¿entendés? Ahora, agarrá a un joven y vas a ver que cuando... Yo soy profesor. Yo fundé 3 escuelas. Entre ellas la de acá. Maldonado. Con jóvenes. Siempre estuve al lado de jóvenes yo. Siempre. Y yo los veía. Son igual que yo cuando era joven. Lo que no es igual adentro, el actor de hoy joven, que empieza a hacer teatro como yo, adentro es igual que yo. Sentimos los dos la misma cosa. Pero yo tuve la posibilidad de vivir en un mundo que yo pude expresarme, realizarme y concretarme, y por eso yo digo que mi vida fue de rosas. Él, ¿qué le ofrezco yo? ¿Qué le ofrezco? Aparte de darle la información técnica de los métodos, de trabajar la voz, el cuerpo, ¿no? Literatura dramática, historia del teatro. Pero ¿qué le digo? ¿Dejar de laburar? No puedo ser tan irresponsable, porque nadie vive del teatro en Uruguay. Cuando antes éramos muchos que vivíamos del teatro. Pero eso está pasando también en el cine. Mirá, en la Argentina yo vi la decadencia del cine. En el año 73, cuando yo estaba exiliado, apenas llegó el peronismo, lo que hizo fue subvencionar al cine argentino. Y se levantó. Además, en cada sala de cine habría que poner a bailadores de tango y gente que toca el folclore, ¿no? Fue una explosión. Eso siempre lo hizo el peronismo. Muy bien. Como las películas argentinas le ganaban a las películas de Hollywood, llamaron a Isabelita Perón y le dijeron que si no sacaba la subvención al cine, no había vacuna contra la poliomielitis.
Entonces vos sos gobernante, ¿qué haces? Sacás el cine. Como actor fui evolucionando, bueno, pero tuve, así como tuve grandes éxitos, buenos éxitos, tuve buenos fracasos, muy buenos fracasos. Pero no me importaron, digo, ya sé que es así la vida, en todo, pero en el teatro dependemos. ¿Qué pasa con las carreras de los artistas? No las hacemos nosotros, sino que nos las hace el público. Yo monto una obra, hago Hamlet, ¿no? Y si la gente lo acepta, voy a poder hacer otro Shakespeare. Yo hice 5. Ahora, si la gente no viene, y hago otra y no viene, y no vienen más, no es que yo ¿qué hago yo? Los actores que tú decís, como dijiste antes, que les va bien, no es que les va bien porque el actor quiere, es porque el público quiere. Es porque la crítica quiere. La crítica buena, ¿no? Entonces, la relación que tiene el actor mientras sos joven y te va formando es en que el público te va distinguiendo de a poquito. Y también el medio te va distinguiendo. Porque, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, fíjate yo, 80 años, 60 años de teatro, nunca elegí hacer un espectáculo yo. Siempre me llamaron. Después del 76 yo me presenté al concurso en la Comedia Nacional, que lo gané, mayor puntaje, y primer premio con León, pero la dictadura no me lo dio. Así que yo entré en la Comedia Nacional en el 85, que fue el único elenco que estuve, pero en el 85 al 88 yo estuve coordinador del servicio de teatros municipales porque Wilson me dijo, anda ahí, mete el hombro, loco. Tanto que los teatreros, tenés el hombro. Pasaba de la dictadura a la democracia y me metieron de coordinador. O sea que del 88 al 93, 5 años, yo estuve en la Comedia Nacional, en el único elenco estable que tuve, con un sueldo muy grande porque cuando vino Tabaré Vázquez nos subió el sueldo a todos. Con vacaciones pagas, con la cobertura de salud paga, sin embargo yo me fui. Porque no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No me gustaba. Y pasó que en el 90 gana Burgueño. Y bueno, y un día me llaman de acá de la Intendencia, quieren hablar conmigo, me vengo para acá, y me recibe Dutra y Olivera. Dutra, director de Cultura, y Olivera era subdirector de Cultura. Y me dicen que Burgueño quiere hablar conmigo. Y bueno, y Burgueño me ofrece, me dice, estuve recorriendo los barrios y me di cuenta que yo les quiero hacer ensaneamiento y les quiero poner asfalto, las calles, y ellos tienen televisión. Y entonces un día le dije a una señora, dígame, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que yo les ponga saneamiento y que les haga las calles acá o que les saque la televisión? ¡No! Dijeron la señora. La televisión, déjela. Queremos ver telenovelas. Y entonces el gaucho dijo, esto de los actores tiene algo que ver. Y me lo dijo a mí. Me gustaría que formara una escuela acá, pero con los profesores que vienen de Montevideo, afuera. Quiero que me forme profesores de acá, para que haya actores jóvenes de acá. ¿Usted se atreve? Y bueno, si usted lo hace, le hago un teatro. Y además esa escuela va a tener los salones que usted quiera. Bueno, dije, está, con que formemos los docentes, dije yo también. Y me vine con mi familia para acá. Fue en el año 91. Hace 30 años. ¿Vos tenés que festejar acá? En Montevideo saben eso, acá no. Hace 30 años era el 81, 30 años que pasó eso, fíjate vos. En 2 años ya tuve 12 docentes. Buenísimos, ¿eh? Armamos una escuela con primer año, segundo año, tercer año,
Después pusimos un curso para adultos, empezaron a llegar arquitectos, médicos, maestras. Después hicimos jóvenes, menores de 18, hasta 14 y se llenó. Llegamos a tener en un momento 250 alumnos en un año mismo, ¿eh? Hicimos un elenco municipal, La Ballena, que fue a Montevideo, fue a Brasil. ¿Dónde está? En el 77 la dictadura cerró la Escuela de Arte Dramático. Entonces a mí se me ocurrió, yo no estaba de profesor ahí, se me ocurrió, yo estaba muy ligado a la Iglesia Católica. Entonces se me ocurrió, llamé a los profesores y les dije, vamos a hacer una escuela privada. Entonces dije, una escuela privada, pero ¿sabes qué? Al otro día nos meten en cana. Entonces fui a la curia y le dije, vamos a abrir una escuela de arte dramático con estos profesores, fulano. Nosotros, si la curia nos da el respaldo, no nos van a tocar. Y nos dieron el respaldo, nos dieron los vascos, el Colegio de los Vascos, para hacer las clases de noche ahí, frente al Ministerio de Interior, además, Julio Herrera y Mercedes. Y ahí hicimos la escuela, el Ictus, se llamaba Ictus. Y se llenó de jóvenes. Con esos docentes, privados más pagaban, los docentes ganaban, no lo mismo que antes, pero ganaban. Y bueno, hicimos 2, 3 años, hasta que la curia llegó un momento que me dijo, bueno, Roberto, no va más, se acabó, ¿viste? Tenía presiones de todos lados. Digo, no importa. Fui a la Asociación Cristiana de Jóvenes, me dijeron que sí, y llevamos todo el Ictus a la Asociación Cristiana de Jóvenes, y eso siguió, pero hasta finales de la dictadura, exactamente. Durante la dictadura los dramaturgos se las ingeniaron para hacer un teatro fenomenal y mandar los mensajes. Bueno, era como en Telecataplum, que en Telecataplum nosotros mandamos el mensaje, yo haciendo el pensador o con las noticias cantadas. Éramos muy inteligentes. Y sin embargo después, como vos decís, cuando vino la democracia perdimos creatividad. Sí, eso es verdad, se perdió creatividad. Claro, hay más libertad, más. Ahí estaba muy politizado el tema, es verdad. Hacíamos obras que tuviera que decir algo para lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, entré en la tele en el año 70. El flaco Cleanto era un personaje de... El diario El País sacaba una vez por semana, creo que era los lunes, la página 0, que era una página de humor. Y había un cómic que se llamaba El flaco Cleanto, que era un poeta de barrio, tanguero, pero un poeta, joven. Y lo quisieron llevar a la televisión. Entonces un día me llaman del Canal 12, Jorge Scheck, Horacio Scheck, y me dicen, vamos a hacer El flaco Cleanto en televisión y queremos que lo hagas vos. Dije, yo, no. Yo hice pequeños papeles, venía haciendo pequeños papeles desde el año 63, pero además soy un actor serio. No voy a hacer este papel, no, nada que ver. Sí, lo vas a hacer, no, le dije que no. Y me insistían, ¿viste? Y dije, he dicho que no. No. Y al final, de la Peña, me dijo el gallego de la Peña, que iba a ser mi padre en la... Era una telenovela, ¿no? ¿Por qué no pedís para que te hagan un casting y vos te ves a ver si lo das? Ah, bueno, puede ser. Entonces le dije, bueno, voy a hacer un casting. Le dije, bueno, vamos a hacer un casting, le dije. Me he visto, deme el vestuario. ¿Qué es lo que lleva? Y lleva una peluca así, cigarro, y bueno, escribime, le dije a Jorge Scheck, escribime una escena y la hago de la Peña. Me la dieron, hicimos el casting, me llamaron arriba, lo vimos y dije, bueno, no sirvo para esto, pero mal no estoy. Y bueno, lo hice un año.
porque aquí hay preso al año. Y le cagué el título, porque los títulos eran El flaco Cleanto, Tupamaro, ¿viste? Desastre. Después me suplantó de Nevin ese papel. Yo lo hice un año, después siguió. Me procesaron por el integrante del EBLN. Tupamaro, me mandaba a Punta Carreta. Fui a Punta Carreta. Y ahí en Punta Carreta, bueno, fue el desastre porque yo caí en febrero, me retuvieron hasta el 9 de marzo, que era inconstitucional, pero justo era el traspaso de mando de Bordaberry, de Pacheco a Bordaberry. Y entonces los abogados pidieron el habeas corpus y no lo dieron. La cuestión es que me tuvieron ahí hasta el 9. Bueno, me llevaron al juzgado, el juzgado me dio asistencia, me dio juzgado, lo mínimo. Y fui a Punta Carreta y en abril ya la primera fuga y el 14 de abril se declara la guerra interna. Y ahí, viste, adentro adentro y afuera. Ahí fue un horror, un espanto. Ahí estuve en el hospital penitenciario, después fui a jefatura de vuelta, de jefatura fui a una comisaría, y la comisaría... Mirá, yo desde el año 69 yo estuve preso en 8 lugares diferentes. Pasé por 8 lugares diferentes. Del 69, no del 72. En el 69 ya me habían agarrado, me habían llevado a San Ramón, medidas prontas de seguridad. Estuve en comisarías, estuve en jefatura, estuve en cuarteles, estuve en Punta Carreta. Bueno, estuve 9 meses. En noviembre del 72 salí. Y en el 73, en el febrero del 73 es cuando viene el golpe. La cuestión que, bueno, yo estaba ahí en la artillería número 5, estaba con libertad vigilada, o sea que tenía que ir a firmar todas las semanas. No era solamente firmar, había que ir arriba y ahí nos dicen, en ese periodo entre noviembre y febrero, menos, noviembre y enero, salimos 350 tupas, porque ahí caen los pesados militares, caen todos los comandos militares, ¿no? De la Batallón Florida y en La Paloma, pero toda la parte política y aquellos que no tenían hechos de sangre, se llegó a un acuerdo y los liberaron. Pero nos dice que nos tenemos que ir porque viene el golpe, y si nos agarran... Entonces yo me fui a la Argentina, a Buenos Aires, 73. Mirá, los blancos y la iglesia salvaron muchísima gente. Los blancos no, los de Wilson, el wilsonismo, ¿no? Estábamos juntos, en la Argentina estábamos juntos. Yo estaba con el Toba, con Michelini. Con Michelini ya tenía de antes, ya. Y con el Toba, porque era blanco y Wilson ni hablar. Pero en Buenos Aires estábamos más juntos. Hasta que vino el golpe militar. En el 76 vino el golpe de Videla. Entonces nos reunimos, un grupo, porque Videla lo primero que dijo decía, hay acá a todos aquellos que el peronismo les haya dado documentos y tengan problemas, antecedentes políticos en sus países, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, que se vayan del país. Y el comisionado de Naciones Unidas nos dijo, tienen que irse ya. Me hablaba con Michelini y le digo, nos tenemos que ir. Michelini, pasa nada. No, pasa nada. No, nos vamos a tener que ir. Pero Gucci, mi mujer, está embarazada. Y yo me iba a ir a Suecia. Entonces ella me dijo, yo no me voy. Estoy embarazada. Yo quiero estar, me voy a Montevideo, ella no tenía problema. Me voy con mi familia, quiero parir tranquilo,
esta familia era grande, ¿no? Y además, Roberto, ¿qué vas a hacer vos, actor en Suecia? Sí, pues yo voy a agarrarme. Entonces se fue ella, y yo me quedé en Buenos Aires pensando. Ella se fue enseguida, en marzo. Yo me quedé hasta abril, Semana Santa de abril. Y yo dije, bueno, yo vuelvo. Entonces fui a la embajada uruguaya, pedí para hablar con el agregado militar, coronel Rodríguez da Silva. Y le digo, coronel, soy Roberto Jones, mire, yo qué sé, el 3 de mayo, sí, el 3 de mayo creo que fue, yo vuelvo al Uruguay. No, me dijo, espere, no me voy. Le digo para que no crea que entre clandestino. Usted haga lo que quiera después. Yo le digo que llego a Carrasco en un vuelo. Y así fue, me tomé el avión, llegué a Carrasco, me estaba esperando toda la familia, ¿no? Todos los Zorrilla, los Herrera, los yo, todo, 50 personas. Y bueno, y ahí viene un hombre, tira y me dice, a la oficina, me dice, bueno, tiene que ir a artillería, tenemos que llevar a artillería número 5, de donde yo dependía. O sea, yo había violado, nos dijeron que no fuéramos, pero no nos dieron permiso. Había violado el acuerdo. Y le digo, ¿puedo ir con mi esposa? Sí, venga. Y fui con Gucci, y bueno, nos atendió el comandante, y yo pensé que iba para adentro. Y no, quedé en libertad vigilada. Y ahí me dijo, usted lo único que puede hacer es teatro. Y dije, está fenómeno, no hay problema. Yo dije, mentira. Y empecé a ensayar, y claro, no ganaba un mango, ¿no? Y cuando iba a conseguir un laburo, por ejemplo, para mandar libros, al otro día iba y me decía, no, que hacían un servicio de inteligencia. No podía. O sea, fueron 2 años, fueron hasta el 78, fueron 2 años espantosos. Menos mal que teníamos la familia, pero había nacido Agustín. Gucci trabajaba como una loca, pobre, embarazada. Yo sin laburo, haciendo teatro. Y justo se presenta concurso en la Comedia Nacional. Se presenta concurso en la Comedia Nacional y el concurso no decía nada más que eso, ¿no? Se llama concurso para 3 actores y 2 actrices. Entonces voy al milico y le digo, comandante, mire, sí, bueno, ¿sabe una cosa? Me voy a presentar. Y entonces, usted me dijo que puedo hacer teatro. Me voy a presentar. Y preséntese, pero lo voy a ganar. Y gánelo. Me presenté y se presentaron como 70. Y lo gané, Lebón y yo con el mayor puntaje, éramos 3 actores y 2 actrices. Y a mí y a Caterina Pascale no nos dejaron entrar. Yo estuve 9 años que la Intendencia me debería haber pagado esos 9 años. No pagaban nada. Pero por suerte en el año 78, Carlitos Perciavale, y después en el 78, una noche, me chupan de mi casa, me dan un paseo, esos son tiras, no sé qué eran de civil. Y me dicen que me tengo que ir del país de vuelta porque había salido unos comentarios de Tarigo y de Sanguinetti, de Tarigo creo que sí, donde a mí me ponían como ejemplo de la represión de la dictadura, porque no me habían dado el cargo porque tenía el C, pedían el A, que no lo habían pedido al principio, que es lo que yo insistía. Yo seguí rompiéndole huevos a los milicos, Ustedes no prometieron, yo dimos la palabra, nosotros le cumplimos y ustedes no me dejan trabajar. Me dijeron que podía hacer teatro. No me dijeron que tenía que tener el C, si no yo no me presentaba. Bueno, en el 70, y ahí me dicen, váyase. Y justo ahí, eso fue en junio del 78, Carlos Perciavale me llama a Buenos Aires para que vaya a hacer una obra con él. Y ahí me fui, y ahí me pasé hasta el año 80 en Buenos Aires, haciendo teatro, y ahí sí, despegué de vuelta, y económicamente me fue bien.
Y bueno, ¿viste? Pero ahí fíjate vos que en plena dictadura también yo, antes del 78, en el 77, les hice el ictus. Y fue tal el éxito que la dictadura tuvo que abrir la escuela de arte dramático. Y me persiguieron. Pero me persiguieron hasta hace poquito. Ahora, yo tuve dos persecuciones. La de la dictadura y la del Partido Comunista Argentino. Que esa la tengo hasta hoy. Por eso yo nunca he hecho cine. Nunca hice cine. Y acá tampoco. Me llamaron varios para los productores. Danielito Handler me ha llamado de León varias veces. ¿Tipo Caetano? No, Caetano sí. No, pero eso fue muchísimo después. Y eso fue, Monstruo fue una producción de un grupito, de un director uruguayo alemán. ¿Y cuál otro me dijiste? No, y lo de Caetano fue producción de Taquito, que era una productora privada. Allí no hubo problemas, no, que yo no podía, a mí no. En cine, recuerdo que una vez en la universidad me mandaba al mail, ¿no? ¿Qué opinas si en uruguayo tenía que puntear todos los años? Me parece esto. ¿Qué vio Uruguay? Ta. Y al final yo le dije, bueno, yo ahora opiné sobre todo el cine uruguayo. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué, si yo soy considerado un actor importante, nunca pude hacer teatro en Uruguay, de cine? Y no me contestaron. Pero no sé por qué siempre me considero alguien, los servicios, inteligencia, policiales seguramente, militares, no sé, me han seguido mucho. El Partido Comunista tuvo una trenzada muy grande en Buenos Aires, muy grande. Por cualquier pagada. Nos reímos de cualquier estupidez. No, ¿qué tal? Entonces te hago un blooper y la gente se muere de risa. Está valorizada la tragedia. Sí. Y está desvalorizada la comedia. Sí, eso. En los intelectuales. Eso. Sí, es verdad. Pero no porque sea más fácil. Sí, en eso sí. Pero no es más fácil hacer llorar que hacer reír. Es más difícil hacer llorar. Sí. Sí. Pero nosotros hacemos humor. Por eso nos decían, ustedes están haciendo Telegataplum. Y después vienen como diciendo, están haciendo caca. Claro que en el intelectual, a ver, en la academia teatral está devaluado la comedia, el cine y la televisión. Mirá que hay grandes actores de teatro que nunca han querido hacer cine, porque lo consideran, bueno. Y después hay grandes actores de cine que van a hacer teatro, que necesitan teatro. Todos ellos, porque el actor de cine necesita ser actor de teatro. Tiene que tener la estructura del método. En el teatro, el artista es el actor, no es el director. Y el autor está muerto. Es el actor. En el cine no es el actor. Es el director y después el director con el que edita, ¿no? Esos son los artistas. Porque el libretista, pobrecito, no existe más. ¿Sabés lo que hizo Caetano conmigo, que yo le agradecí cuando hicimos Uruguayos Campeones? Nunca me trajo el libreto. Yo iba a grabar y me decía, tomá, andá y aprendete esto. ¿Qué es? ¿Y en qué parte? Mirá, estás en esta parte, y esta, tenés que hacer así. Bueno, vamos a hacerlo. Ahora, ¿puedo improvisar? Sí, dale. Nunca supe yo en mi casa, cuando iba a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué locación hay? No sabía. Es que... Eso a mí me enriqueció. El cine tiene esa maravilla. Ahora, él era el que me hacía el personaje. Él me decía, estás acá, en esta situación, dale. Me armaba él, no, ahora dale, metele humor, no, ahora no. Y yo sé que es así el cine. Porque en Estados Unidos están los maestros de... Cada de esos grandes actores tienen un maestro preparador aparte de teatro. El que vino acá al Uruguay, que hizo Perdidos en Son, que después fue circular, no me acuerdo cómo se llama ahora, era el preparador de Meryl Streep. Mirá,
Cuando el actor tiene una cámara adelante, ya no es arte dramático. Pero el actor tiene que tener un ser vivo. Eso ya es otra técnica. Lo que es igual es cuando prepara el personaje. Pero ya cuando se enfrenta con la cámara, y ahí está el cameraman, y ahí está el director, y aquí las luces, y allí los extras, y todo, mira, es otra cosa. Y además el teatro empieza y termina en una noche. Y en el cine lo que así, vas para atrás, para adelante, para el costado. ¿No? Yo, cuando hice esto con Caetano, para cualquier lado. Después cuando la vi dije, con razón. Y bueno, lo que pasa es que en el teatro empezaron a sonar celulares. Cada función sonaban celulares. Terminaron la función y digo, loco, ¿qué hacemos? Yo qué sé, viste, qué horrible, estamos desconcentrados, me quedé sin letra. ¿Qué hacemos? Y todo el tiempo estábamos así. Bueno, yo empecé a hacer Borges, que era un monólogo de 1 hora y media, solo, ante el público, una concentración de la gran pechuga había que tener. Y empezaban a sonar los celulares. Se paraba la obra. Porque decían, señor, apague el celular, no se dan cuenta que hay un actor actuando. Eso es una falta de respeto. Yo apago si quiero, si no quiero. ¿Viste? Yo me tenía que ir contra un rincón, terminaba la asamblea, y decía, ¿puedo seguir? Hasta que un día dije, bueno, basta. Se terminó. Ese se terminó fue en el lawn tennis. Estaba haciendo la memoria de Borges, y suena un ruido, y además se ilumina la cara al tipo. Yo lo mío, me quedo sin letra, teatro así chiquito, ¿viste? La gente ahí. Me quedo sin letra, digo, bueno, corto, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Digo, no, a ver, voy a seguir, hago un esfuerzo enorme y bueno, me retomo, sigo. De vuelta, digo, no. Ya me puse mal, me calenté, perdí de vuelta la letra, llegué al final, pero ya llegué mal. Entonces, al final, cuando terminó, le dije, mire, señora, allá no se pasa más teatro. ¿Por qué este señor que está acá, que es un atrevido, perdón, no sos un atrevido, porque además entonces él se ríe. ¿Te reís? Imbécil, le dije yo. Sos un imbécil. Porque ustedes, viste, no respetas al público y además estás en el lawn tennis, que seguramente sos un gran profesional. Yo a vos te jorobo, ¿qué profesión tenés vos? El tipo no me decía nada. Entonces dije, ahí no actúo más. Y dije, no actúo más. Me llamaron los canales, me llamaron las radios, se hizo un escándalo. Le pedí perdón al tipo después, por escrito, por haberlo tratado de imbécil en público. Lo esperé en el camarín que viniera, no vino. Salí a buscarlo en la sala, no estaba. Me fui a la cantina del lawn tennis, no estaba, el tipo se fue. Después me contestó diciendo que lo había tratado, insultado de verdad. Le digo, te pido disculpas. Pero igual no actuó más, porque ¿para qué voy a actuar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no se van contra el público, me rompen el personaje, no me dejan trabajar. Bueno, a raíz de ese escándalo, por suerte, es que la Intendencia sacó un reglamento. La ley Jones. Sí, el reglamento Jones. Que, por suerte, se fue cumpliendo y ahora no suena más nada. Hice Borges de vuelta, acá en Punta del Este, y después el último personaje que hice fue Largo viaje un día hacia la noche, O'Neill, dirigido por Ben Evin, la Alianza del Estados Unidos, pero ahí no suenan en broma. El celular no suena más. Pero bueno, ¿sabés qué? Eso increíblemente. Yo tenía Facebook en ese momento además. ¿Sabés cuántas reproducciones tuvo ese lío? 3 millones. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. 3 millones hablaron de eso. Sí, le llegó hasta el Papa. Estoy hablando con gente de teatro acá, para que se mueva, ¿viste? El interior, loco. Tiene gente muy buena. Muy buena, muy buena. Hay que sacarse el complejo de que Montevideo está muy mal. Entonces, mirá que el Teatro del Interior está muy bien comunicado. ATI, la Asociación de Teatro del Interior, está muy bien. Y cada vez que yo voy al interior, me reciben brutal.
porque el interior sabe que yo hice esto acá. Y además en Colonia. Yo di 3 años en curso de formación docente en Colonia. Y yo, estando en el Ministerio de Cultura, cuando estuve director de actividades escénicas, hicimos obras y mandamos obras para el interior y del interior, y docentes para que vinieran a estudiar Montevideo. No, a mí en el interior, bueno, soy blanco, ¿no? Digo, blanco voy a seguir siendo siempre. Lo que no puedo aguantar es ver eso. La nación, primero están los intereses y después los amigos. No, hijo, si querés estar bien acá, tenés que estar bien con Brasil, Argentina y Paraguay. Porque los chinos te comprarán ahora. Mañana cuando se calienten y estén en guerra, no te van a comprar nada. Los hermanos primero. Bueno, no importa, me fui del tema. No, nada, me encantó. Me encantó, además, no sé si lo primero lo vas a dejar, porque bueno, ritmo va a tener.